o lo que se puede denominar las terminaciones nerviosas, que van a formar en cierta manera todas las conexiones que nosotros conocemos. En todas las conexiones que nosotros vamos a ver está relacionado por las sustancias. A diferencia de la sustancia gris que va a haber cuerpos neuronales y por consiguiente vamos a estar viendo aquí núcleos. Entonces hasta ahí queda claro. Pero nosotros podríamos decir que la sustancia blanca tiene núcleos aislados. ¿Y por qué? Por ejemplo, yo les dibujo aquí la médula espinal. Ay, sí tiene unos. Lógicamente esto es anterior y esto es posterior, porque anterior es fisura y posterior es surco. Eso es lo primero, para ver si es anterior o posterior, ¿no? Y eso lo vamos a ver acá. Entonces nosotros lo revisamos aquí en esta zona y lo que vamos a ver primero en este punto es de que este va a ser anterior. Y aquí en esta zona, aquí está, ¿no? Miren ustedes acá, aquí está lo que es la fisura. Y aquí abajo está un surco, que es mucho más pequeño, ¿no? Aquí está la fisura, miren ustedes, mucho más pequeño, mucho más pronunciado. Y el surco es más pequeño, es mucho más pequeño, es más pequeño. Entonces, recuerden eso, por favor. ¿Bien? El surco está en la parte más arriba, más superior, perdón, la fisura. Y el surco es más inferior. Lo segundo, lógicamente, es la composición. Acá nosotros vemos a la arteria, a diferencia del surco posterior, medial, que es la vena. Entonces, nosotros acá, en este punto, vamos a ver si este es anterior, este es posterior. Aquí nosotros vamos a ver las astas anteriores y las astas posteriores. ¿Ya? Las astas anteriores generadas por la placa alar o basal. Anterior basal. Y las posteriores por la placa alar. Es decir, la placa basal va a ser exclusivamente motora y la alar va a ser sensorial. ¿Ya? En todo este punto, nosotros vamos a tener núcleos en esta sustancia gris que es mediana. Y aquí va a ser una sustancia blanca, ¿no? A diferencia del cerebro, que es al revés. El cerebro, la corteza es sustancia gris y la parte más interna es sustancia blanca. Eso no se olviden, por favor. Eso es una gran diferencia. Les estoy diciendo generalidades para que después me entiendan. ¿Ya? Entonces, ya sabemos este punto. Ahora, lo que quiero que ustedes vean es que en esta sustancia blanca, en esta sustancia blanca, entonces, ¿qué significa la sustancia blanca que está compuesta por axones? También va a tener núcleos. ¿No? ¿Pero por qué motivo? Los núcleos se les va a denominar cuando son del sistema nervioso central. ¿A qué me refiero con eso? Que estén dentro de las meninges. Porque si salen fuera de las meninges, si salieran fuera de las meninges, es periférico. Entonces, mientras esté dentro, aquí dentro, es centrífugo. Y se va a llamar núcleo. Si es periférico, recién va a tomar el nombre de ganglio. ¿Lo entienden ustedes? ¿Ya? Ganglio. ¿Ya? Ahora, entonces ya sabemos todo ello, sabemos la diferencia en general. Entonces vamos a hablar acerca específicamente de la médula. Bueno, quizás vamos a recordar algunas cosas para que entiendan. Este sistema nervioso que está compuesto por cuerpos neuronales, por neuronas propiamente dicho, que tienen diferente especialización según la ubicación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos neuronas que se encuentran propiamente entre lo que es la sustancia blanca, por ejemplo la glia, ¿qué es la glia? Son células de sostén o de soporte. ¿Quiénes forman las defensas del sistema nervioso? Microglia. La microglia. La microglia es el sistema nervioso. ¿Ya? Después tenemos otros que propiamente son las neuronas excitadoras, ¿no? Las neuronas inhibitoras, ¿no? Y que va a variar dependiendo de su neurotransmisor. ¿Ya? Y que actualmente el último premio Nobel, ¿por qué ganó su premio Nobel? Por descubrir una de las vías, aparte de la que tenemos la vía piramidal, la vía extrapiramidal,
descubrió la vía glutamatérgica. Y gracias a eso, vamos a ver. Esa es otra vía más. Lo vamos a ver después, ¿ya? Entonces, este sistema nervioso se va a dividir en un sistema nervioso central y en un sistema nervioso periférico, ¿ya? El central está relacionado con tres estructuras gracias a las vesículas primitivas primarias. Relacionadas con, ¿cuál sería? El prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. Estas son las vesículas primitivas. Luego tenemos las vesículas secundarias, ¿no? Listo. Entonces tenemos las vesículas secundarias primitivas en las cuales vamos a dividirlo el prosencéfalo en dos. Telencéfalo y diencéfalo. El telencéfalo propiamente, ¿qué es? Hemisferios cerebrales. Hemisferios cerebrales. Y entre ambos hemisferios cerebrales se van a encontrar los ventrículos laterales. ¿Ya? Listo. Luego tenemos el diencéfalo. El diencéfalo, ¿qué va a tener? Hipotálamo, Tálamo, epitálamo, hipotálamo, subtálamo, vesículas ópticas. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos el mesencéfalo, y este mesencéfalo se va a dividir en dos partes. Una porción anterior o ventral y una porción posterior o caudal. ¿Ya? Y por eso yo les traje esto, porque, bueno, uno es el cerebro, ya todos conocemos el hemisferio cerebral. Sabemos que entre ambos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, en la parte más superior tenemos los ventrículos laterales, ¿no es así? Que son como los cuernos, ¿no? Ahora, en la parte del mesencéfalo, en la porción anterior, ¿qué tenemos? Los pedúnculos cerebrales. ¿Y cuáles son los pedúnculos cerebrales? Son estos de acá. ¿Y qué van a ser? Uno, los superiores, que son estos de acá, serían estos de acá los superiores, los medios y los posteriores. ¿Ya? Luego tenemos una porción ventral y una porción posterior, ¿no? O dorsal. Y en esta porción posterior dorsal, ¿quién estaría? Los colículos cerebrales. Entonces, si aquí nosotros tenemos los pedúnculos cerebrales, en la parte de atrás tenemos los colículos cerebrales del mesencéfalo. ¿Y dónde estamos? Prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Entonces, en la parte del mesencéfalo están los pedúnculos cerebrales superiores, que es lo que vamos a ver nosotros acá, los superiores. Y el dorsal, vamos a ver nosotros a los colículos, y en acá solamente podemos ver los colículos inferiores. Se ha hecho un corte a nivel del colículo inferior. Listo. Luego tenemos en el rombencéfalo el metencéfalo y el mielencéfalo. El metencéfalo se va a dividir en dos. Una porción anterior y una porción posterior. La porción anterior va a formar el puente. La porción posterior va a formar el cerebro. Y el mielencéfalo va a formar médula oblongada. el bulbo o la médula. Entonces hasta ahí tenemos todo lo que puede formar. ¿Ya? ¿Y el mesencéfalo que va a estar relacionado con qué ventrículo? ¿Tercero o cuarto? El acueducto de Cine. El acueducto de Cine. El diencéfalo es en el tercer ventrículo, acueducto de Cine. ¿Y dónde está el cuarto? El metencéfalo, cuarto ventrículo. ¿Ya? Entonces hasta ahí nosotros hemos englobado todo lo que tenemos que hacer. Pero la gran pregunta, ¿dónde está la médula espinal? Caudal específico. Continuación del complejo requiere. Y forma parte del sistema nervioso central o periférico. Central. Entonces, muy aparte de estas vesículas, nosotros también tenemos otras que están relacionadas con el tubo neural. ¿Ya? Y el tubo neural está formado gracias a lo que es
surco neuronal y definitivamente por la placa neuronal. ¿Y todo de dónde viene esta placa neuronal? Ectodermo. Del ectodermo. Entonces, sube, ¿no? Aquí tenemos el ectodermo, tiene la placa neural, surco neural, tubo neural y su parte caudal forma la médula espinal. ¿Ya? Entonces, el ectodermo deviene de lo que dijo el doctor del proceso de la granulación que se da en la tercera semana de gestación. Porque después, antes viene la bilaminar, la segunda semana, que es el disco bilaminar. ¿En donde qué cosa va a formar? Hipoblasto y epiblasto. Ya, es parte del epiblasto. No, todavía no. Es el citotrofoblasto. Sincitiotrofoblasto. Recién viene del sincitiotrofoblasto el epiblasto y el epiblasto. ¿Ya? Entonces, de ahí, ¿quién forma las tres capas? De estos dos. El sincitio, que está alrededor, o el citotrofoblasto. ¿Cuál de los dos? Citotrofoblasto. Bueno, porque esta es la segunda parte. ¿Cuál de los dos lo forma? Citotrofoblasto. ¿Cito o sincitio? ¿Cuál forma el epiblasto, cuál forma el hipoblasto y cuál forma las tres capas? Es la primera tarea que van a tener. ¿Ya? Me van a buscar eso, por favor. Si no saben esto, no van a entender nada de lo que va a venir después. ¿Ya? Entonces, va a salir las tres capas en la tercera semana, que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. El mesodermo también va a ayudar porque va a tener un mesodermo neurológico, ¿no? Aquí está el neuroectodermo. Este es el mesodermo que también va a dar puntos neurológicos, muy aparte de la parte muscular, esquelética, también va a dar puntos neurológicos. Y el endodermo también. ¿Ya? Entonces, lo principal aquí es el ectodermo que va a dar el punto. Y que en la parte caudal va a dar todo este proceso. Gracias a todos. ¿Ya? Entonces, hasta ahí ya entendemos cómo es que se va a formar. Aproximadamente indica que se va a formar el tubo neural a partir de la tercera semana. Entonces, 7 días es la primera semana. Del 8º día hasta el 14º día es la segunda semana. Del 15º día hasta el 21º día es la tercera semana. Más o menos a partir del 17º día es en donde va a iniciar la formación, ¿verdad? Es decir, la tercera semana donde ya se ha formado el ectodermo, propiamente, ¿ya? Y luego viene de la 21-24ª semana donde ya va a estar casi completamente formado, ¿ya? Y toda esta etapa, desde el día 0 hasta la tercera semana, se llama periodo preembrionario. Periodo preembrionario, donde se va a empezar a formar todas las capas para la formación de todo el proceso. Entonces, en la siguiente clase me van a decir cuál de estas dos del disco bilaminar, cuál de estas láminas va a formar el feto. Me tienen que decir cuál de estas láminas va a formar la placenta. Me tienen que decir eso, por favor. ¿Ya? Entonces, ya sabemos eso, sabemos cómo es que se va a formar, de dónde viene, y después de la tercera semana hasta la 8ª o 9ª semana viene recién el periodo embrionario, que es el periodo de máximo desarrollo o diferenciación, se puede decir, no desarrollo, diferenciación se dice, donde se va a formar todos los órganos, corazón, riñón, sistema nervioso, todo lo que ustedes tienen. Y desde la 8ª semana, o novena, es el periodo fetal, hasta que finaliza el embarazo. Entonces ya saben cuándo decir que el nene es un embrión o es un feto. Si yo les pregunto al tercer mes, me van a decir que es un feto. Si yo les digo en la segunda semana, el segundo mes, que sería 8 semanas, Embrionario. embrión, es un embrión. Entonces tienen que entender ustedes primero esto,
para entender todo este proceso. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hablar, y miren, el sistema nervioso central, de estos tres ha salido la médula espinal, no, sale de tubo, que viene de las otras tres cabezas. Y estos tres vesículas, ¿de dónde vienen? Del tubo neural. Cresta neural. Muy bien. Miren acá, por eso yo los puse acá. Aquí vamos a poner una reglita. Del tubo neural, su porción cefálica. ¿Me entienden? De la porción cefálica se forma todo. De la porción caudal, ahí está la diferencia. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto todo esto. Ahora recién vamos a ver con las estructuras qué es lo que podemos encontrar. Bueno, había pedido yo una columna vertebral completa, pero no. Entonces,